se puede ver. No salió la opción de buscar en mi PC. Están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. Ah, caramba. No sé, esta nueva configuración me confunde. Clases. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de primero vejiga hiperactiva y luego los casos clínicos. Me avisan por favor cuando vean la presentación. No, Sí, ya podemos ver. Ah, no. no, me equivoqué. Acá está. ¿Están viendo? Vejiga Sí, hiperactiva. doctor. Sí, ahora sí podemos ver el tema. Ya. Bueno, primero, disculpas por los cambios de horarios. Tenía que acompañar a mi señora madre a un examen por la mañana, que finalmente ayer se suspendió en la noche, así que por eso es que ya tengo que otra vez no regresar al horario habitual. Gracias por la comprensión. Bien, vamos a hablar hoy día de vejiga hiperactiva, idiopática. ¿Por qué digo idiopática? Porque hay dos tipos de vejiga hiperactiva. La idiopática, que es sin causa conocida, y la neurogénica, como su nombre lo dice, originado por motivos neurológicos, básicamente. Bien, los objetivos de la clase de hoy es conocer y dominar la definición y prevalencia de la vejiga hiperactiva y a la vez conocer, motivar y analizar los aspectos básicos de las indicaciones médicas para el tratamiento correcto de esta. Vamos a hablar de la definición, la prevalencia, su diagnóstico. Vamos a ver guías clínicas americanas, Asociación Americana de Urología y Sociedad de Urología Femenina y Urodinamia de Estados Unidos. Y vamos a ver hoy día el manejo de primera y segunda línea. Hay que recordar que tenemos 4 líneas de tratamiento, muy parecidos al manejo intersticial, de cistitis intersticial, pero en la clase de hoy vamos a hablar lo más frecuente, que es la primera y segunda línea, y finalmente las conclusiones. La definición de la vejiga hiperactiva es la siguiente. Es todo paciente que tenga 3 características básicas. Uno es polaquiuria, frecuencia urinaria más de 8 veces en 24 horas, que tiene que ser con urgencia miccional. Esta urgencia miccional puede ser con o sin incontinencia urinaria. Y obviamente cuando hay pérdida de orina, esto ya se llama incontinencia urinaria de urgencia. Entonces acá ya tienen el segundo tiempo de incontinencia. El primero, como vimos en la primera clase, fue incontinencia urinaria de esfuerzo. Y la vejiga hiperactiva con pérdida de orina o con incontinencia se llama incontinencia urinaria de urgencia. El tercer característica de la vejiga hiperactiva es que tiene que haber nocturia. ¿Qué es nocturia? Pues levantarse a orinar por la noche más de una vez. Se entiende por la noche es desde que tú te acuestas hasta que te despiertas. Lo normal es que te levantes de 0 a 1 vez en la noche, en la madrugada. Pero ya más de una vez por noche, eso se llama nocturia. También su sinónimo es nicturia. Son sinónimos. Antes habían diferencias, pero actualmente ya la ICS, la Sociedad Internacional de Continencia, nos ahorró tantos problemas y ahora dice que son sinónimos. Mucho más fácil, mucho más práctico. Estas 3 características de frecuencia, urgencia y nocturia en ausencia de patología local o metabólica. ¿Qué quiere decir? En ausencia de infección urinaria, de cálculos a la vejiga, ausencia de tumores en el trígono de la vejiga, que obviamente una cistitis aguda, bacteriana, infecciosa, te va a dar pues una pseudo vejiga hiperactiva, un cálculo en la vejiga o que está dando vueltas en el trígono dentro de la vejiga, te va a estimular orinar a cada rato. Y un tumor vesical localizado en el trígono, en el cuello de la vejiga, te va a dar pues también un síndrome de urgencia, frecuencia y nocturia. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? La prevalencia en Latinoamérica es relativamente alta, mucho más alta que la hipertensión y que la diabetes. Tenemos que en el 2016, Trucci y colaboradores, un urologo brasileño, presentó un estudio de vejiga hiperactiva y en la introducción presentó la prevalencia. Y en Argentina se encontró una prevalencia del 23%, en Venezuela 21%, en Brasil 19% y en el Perú, la verdad, no tenemos ningún estudio de prevalencia. En el año 2019, justo meses antes de la pandemia, Mauricio Plata y colaboradores presentaron un estudio de prevalencia colombiano, el estudio COALT, y encontró en una encuesta de 1000 personas aproximadamente en todo el país,
dividido por regiones, encontró una prevalencia de 32%. O sea, 32% es una barbaridad. Estamos hablando de casi la tercera parte del país con síntomas de vejiga hiperactiva. ¿Ok? Encontró también incontinencia de urgencia en un 15%, incontinencia de esfuerzo 8% y incontinencia urinaria mixta 7%. Los datos, la verdad, son muy interesantes. ¿Cómo estamos en el mundo? El último estudio grande en Egipto, 2019, también meses antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, un poco más grande el estudio, 3.600 personas, encontró un número similar, encontró un síndrome de vejiga hiperactiva de 30%. Entonces comparan el colombiano 32 con el egipcio de 30%, estamos hablando de números casi iguales. Encontraron que la incontinencia mixta 9%, en Colombia, en Colombia fue 7%, incontinencia de esfuerzo 4% en Egipto, en Colombia fue 8% y la de urgencia, incontinencia de urgencia 5%, acá fue 15%. Acá sí los números son bastante diferentes. Lo que también se encontró en ese estudio egipcio es que pocos individuos, o sea, pocos pacientes con incontinencia de urgencia mixta o de esfuerzo o paciente con vejiga hiperactiva, pocos pacientes tomaron medicinas recetadas. ¿Qué es pocos pacientes? 12%. 12% es, la verdad, es un porcentaje bien bajo. O pocos pacientes consultaron a un profesional de salud, en este caso un médico, acerca de sus síntomas. ¿Qué significa pocos pacientes? 23% de pacientes consultaron acerca de los síntomas. Es decir, casi la cuarta parte, nada más consultó. Estamos hablando que es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada. Estos números son muy similares a un estudio español del año 2010. ¿Y esto pasa por qué? Porque nadie piensa en la vejiga hiperactiva. Muy pocos especialistas, muy pocos médicos generales piensan en la vejiga hiperactiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, la verdad, es clínico, ¿no? Parecido artificial, es clínico, se hace por descarte, hay que descartar una infección urinaria, para eso pedimos un examen de orina urocultivo, hay que descartar pues, cálculos, tumores, para eso pedimos una ecografía de vías urinarias, siempre con residuo postmiccional. Pedimos una herramienta muy necesaria que es el diario miccional. ¿Qué es el diario miccional? Como su nombre lo dice, es un registro en centímetros cúbicos o mililitros de la ingesta de agua, de líquidos, por día versus el registro de las micciones en 24 horas. Las micciones también se tienen que registrar en centímetros cúbicos. Para eso les recomiendo la Asociación Española de Urología tiene un formato que yo les hago imprimir a los pacientes de 3 páginas, de 4 páginas. Una página donde está el instructivo y 3 páginas. ¿Por qué? Porque el diario miccional correcto tiene que ser de 3 días con sus 24 horas. Opcionalmente, según la indicación del especialista, se podría hacer una citoscopía o mejor una urodinamia. Eso ya es indicación del especialista. Bien, entonces vamos de frente al tratamiento. Tenemos acá el diagnóstico y tratamiento. Para hacer esta guía clínica se unió la AUA, Asociación Americana de Urología, con la SUFU, la Sociedad de Urología Femenina y Urodinamia, y dieron este consenso en el tratamiento primera línea, segunda, tercera y cuarta. Primera línea, básicamente terapia conductual. ¿Qué cosa es terapia conductual? Lo vamos a ver más adelante. Segunda línea es terapia farmacológica, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es siempre empezar con primera línea, ¿no es cierto? Luego pasar a segunda línea. Si no mejora el paciente con el tratamiento de segunda línea, pues pasaron a un tratamiento de tercera línea. En ese caso es el Botox, estimulación del nervio tibial posterior o neuromodulación sacra. Y en último, lo último que tú tienes que hacer es una cirugía, una talla vesical, una ampliación vesical o una derivación urinaria. Lo que más se usa, la verdad, en el mundo es el tratamiento de primera y segunda línea y es lo que ustedes van a usar. Ustedes nunca van a llegar a tercera y cuarta línea, pues, salvo obviamente sean especialistas. Así que por eso que vamos a hablar de tratamiento de primera y segunda línea. Como ya saben ustedes y se van a dar cuenta cuando ya sean médicos, todos los pacientes siempre preguntan por medicamentos y cirugías y nadie quiere cambiar el estilo de vida, ¿no? Todo el mundo quiere seguir comiendo rico, quiere seguir tomando trago, quiere seguir tomando café, quiere seguir fumando. Nadie quiere cambiar su estilo de vida, nadie quiere bajar de peso.
Todos buscan la mejor pastilla, la mejor inyección y la mejor cirugía. Y esta es una enfermedad, una patología en la cual creo yo que la mitad del tratamiento es cambiar el estilo de vida. Hablemos de la terapia de primera línea, básicamente la terapia conductual. La terapia conductual, estamos hablando de 4 cosas. 1, entrenamiento de la vejiga. 2, estrategias del control de la vejiga. 3, entrenamiento de los músculos del piso pélvico. Y 4, manejo de líquidos. La terapia conductual, es decir, la terapia de primera línea, se puede combinar al mismo tiempo con los fármacos. Es decir, puede empezar primera y segunda línea juntos sin ningún problema. Y creo que es lo que hacemos la mayoría. ¿Qué cosa significa entrenamiento vesical? Básicamente significa quitar los malos hábitos y aprender buenos hábitos, devolviendo al paciente el control de su vejiga. La idea es de que tú controles tu vejiga, no que la vejiga te controle a ti. Tenemos que hacer siempre un diario miccional. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir básicamente el número de veces que se levanta, la cantidad de volumen de orina que elimina el paciente. Acá abajo tienen un ejemplo de una muestra de un diario miccional de la yuga. ¿Qué es la yuga? La yuga es la Asociación Internacional de Urología Ginecológica. Tenemos que enseñarles a nuestros pacientes a contraer y relajar los músculos del piso pélvico. Esto es algo que de verdad deberían enseñarlos las fisioterapistas, porque cuando uno le explica al paciente de forma verbal, pues el paciente asiente y acepta todo lo que tú le dices, y cuando llega a la casa, la verdad, no se olvidó de todo, no llegó el mensaje, y es por eso que la terapia de piso pélvico, rehabilitación de piso pélvico, tiene que ser enseñada, monitorizada y supervisada por una rehabilitadora de piso pélvico. También se les enseña maniobras de distracción, cambio de posición y presión al perine. Es importante también lo que menciona la SUFU en su página web, donde dice que beber demasiado líquido puede causar sensación de urgencia y provocar más idas al baño. Tenemos pacientes que vienen y orgullosos nos dicen, doctor, no tomo 2 litros, yo tomo 3 litros, 4 litros, pero no entiendo, doctor, por qué tengo que ir al baño a cada rato. Obviamente, si tú tomas más de 2 litros, llegas a los 3 litros, vas a ir mucho más veces al baño y obviamente eso te va a molestar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debemos tomar al día? Se recomienda la SUFO que deberíamos tomar aproximadamente 50 a 70 onzas, son 6 a 8 vasos y en realidad es 1,5 litros de agua al día. Entonces por eso es que no se debe exceder más de 1,5 litros, máximo más de 2 litros. Yo les recomiendo que hagan la prueba y se van a dar cuenta de que si tomas 2 litros de agua vas a estar yendo cada cierto tiempo muy frecuente al baño. Entonces creo que 1,5 litros es un parámetro correcto. ¿Qué dice además la SUFU? Régimen higiénico dietético. Pues hay que evitar las bebidas alcohólicas, el tabaco, los alimentos y bebidas con cafeína. La cafeína contrae el cuello de la vejiga y estimula el trígono, causando frecuencia y urgencia. El té tiene teína, el chocolate también tiene cafeína y las bebidas energizantes tienen pues obviamente estos componentes que también nos mandan a orinar a cada rato, como son diuréticos, ¿no? Taurina, todos los medicamentos, los componentes que hacen que haya inclusive hasta taquicardia y eso haga que nos mande a orinar a cada rato. Alimentos y bebidas en base a tomate, dice la guía de SUFU, evitar los cítricos, evitar los ajíes, los picantes, y ellos recomiendan evitar los endulzantes artificiales y evitar beber líquidos 2 horas antes de dormir. Tenemos pacientes que tienen la mala costumbre, entre comillas, de beber un vaso grande con agua. ¿Cuánto es? Casi 1 litro, 750. Y obviamente se tienen que levantar en la madrugada porque obviamente sus riñones están funcionando bien, ¿no? Entonces hay que hablar con estos pacientes que 2 horas antes de dormir no debería tomar agua. Y obviamente si va a tomar agua, pues que sea pues, un vaso de 200 cc máximo, y esto es. Pasada la primera línea, y como digo, se puede hacer también a la segunda línea, pues es el tratamiento farmacológico. La idea no es llenar de pastillas a nuestros pacientes, la idea es que prueben un medicamento a ver qué tal les va. Y para eso tenemos 2 tipos de medicamentos, uno los antimuscarínicos y otros los beta 3 agonistas. Y acá vamos a ver en este gráfico cuál es la mejor diferencia. Tienen un mismo efecto, pero bajo mecanismos de acción totalmente diferentes. Entonces,
En rojo tienen los antimuscarínicos. En celeste ven el antimuscarínico en el nombre y ven en el trígono la de métodos ureterales en la gráfica que dice disminuye la contracción, disminuye las contracciones involuntarias. Tenemos receptores anticolinérgicos que están ubicados en todo el cuerpo de la vejiga, pero sobre todo están en el trígono y en el cuello de la vejiga. Entonces, al recetar el antimuscarínico, anticolinérgico, lo que hacemos es inhibir las contracciones involuntarias de la vejiga producidas y estimuladas básicamente por el trígono de la vejiga. O el otro tipo de medicamentos que tenemos son los beta 3 agonistas. ¿Dónde están los receptores beta 3? Están ubicados en toda la vejiga, pero sobre todo en la cúpula y mucho menos en el trígono, es decir, están ubicados en el fondo y en la cúpula. ¿Y qué es lo que hace el beta 3 agonista? Aumenta la relajación del fondo. Entonces, si se dan cuenta, mientras el antimuscarínico inhibe las contracciones involuntarias, ¿no? En el trígono, el beta 3 agonista relaja el fondo y la cúpula de la vejiga, aumentando la capacidad funcional. Hablemos de los anticolinérgicos ahora sí, pues la verdad, ¿cuál es el mejor? Todos son iguales, todos son similares. Acá en el Perú tenemos oxibutinina, tolterodina y solifenacina. La diferencia es básicamente el efecto secundario, ¿no? Los efectos clínicos de la eficacia básicamente son mejora la polaquiuria, la nicturia, aumenta un poco la capacidad de la vejiga, mejora la frecuencia de urgencia, la gravedad y el número de episodios de incontinencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor? Entonces, pues como yo les dije, el mejor es el que menos efectos secundarios tiene. Y acá tenemos un resumen, básicamente, como creo que ya todos saben, la oxibutinina fue el primer antimuscarínico para incontinencia en los años 90, con mucho éxito, pero con muchos efectos secundarios, ¿no? Boca seca, 61%, estreñimiento, 13%, retención urinaria, casi no, yo no he visto, visión borrosa, 8%, y somnolencia, un 12%. Y encima de eso, la oxibutinina, desde el año pasado han aparecido reportes que están aumentando el riesgo de demencia en los pacientes frágiles mayores de 60 años. Así que cada vez menos indicaciones para oxibutinina. La tolterodina es un fármaco muy bueno también. Lamentablemente también tiene ese problema de boca seca, hasta un 23%, constipación 6%, menos, mucho menos que la oxibutinina. No hay retención urinaria, visión borrosa prácticamente no, somnolencia mínima. Y tenemos también solifenacina, hasta un 27% de boca seca, 3% con estreñimiento, 1% de retención, 4% de visión borrosa, 2% de somnolencia, muy parecido a tolterodina. Así que entre los mejores de ellos están tolterodina y solifenacina. Ahora hablemos del otro grupo de fármacos, que son los beta 3 agonistas. El único que tenemos en el Perú es el mirabegrón, ¿no? Los resultados: aumenta el volumen miccional y reduce la urgencia. Como ustedes ya saben, al aumentar la relajación del fondo y de la cúpula, obviamente mejora la capacidad funcional y aumenta el volumen miccional. Reduce los episodios de incontinencia comparado con placebo y reduce la frecuencia miccional también. Es un fármaco bien tolerado, sí, pero obviamente como todo fármaco, menos del 5% puede haber taquicardia, hipertensión y aumento del residuo postmiccional en estudios diferentes con mirabegrón a dosis de 50 miligramos por día. La verdad, la frecuencia de estudios de efectos secundarios, bueno, menos del 6%. Yo estoy seguro que más de uno debe pensar, pues, oiga, si son diferentes mecanismos de acción, ¿por qué no los damos juntos? Pues la verdad que sí, se puede dar terapia combinada. Y la verdad que los resultados son muy, muy buenos. Reduce significativamente los síntomas de urgencia severa con respecto a la monoterapia. Está indicada, están corriendo muchos trabajos y todos están yendo muy bien, la verdad. En conclusión, cuando tengan un paciente de vejiga hiperactiva, pueden ofrecer o bien antimuscarínicos o bien beta 3 agonistas. Recordad que los antimuscarínicos no se pueden dar en pacientes con glaucoma. Esa es la principal contraindicación, o pacientes que tienen estreñimiento moderado, estreñimiento severo. Ahí sí lo van a meter en bastantes aprietos. También tenemos beta 3 agonistas. Beta 3 agonistas no tienen nada que ver con estreñimiento ni con glaucoma. Puede dar hasta un 5% de pacientes taquicardia, o aumento de 1.10 centímetros de agua en la presión arterial, pero más que eso, ¿no?
En cuanto se debe ofrecer obviamente fármacos de liberación prolongada. La verdad que todos los fármacos para vejiga hiperactiva, todos son de liberación prolongada. Si recetamos un antimuscarínico hay que hablar con el paciente y decirle que es muy probable que tenga un poco de boca seca, que se estire un poquito, ¿no? Y hay que tener precaución en los pacientes ancianos mayores de 60, el riesgo de aparición de signos de demencia o deterioro cognitivo, que es lo que están reportando los últimos estudios. Y en cuanto a los beta-3 agonistas, pues, ya se dieron cuenta que es un mecanismo de acción totalmente diferente, no hay retención urinaria aguda, es un fármaco bien tolerado y hace solo hasta un 5% de taquicardia e hipertensión. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, acerca de vejiga hiperactiva. Estamos hablando de una enfermedad, de una patología que tiene el 30% de prevalencia en Latinoamérica. La verdad que es más que la hipertensión y más que la diabetes. Por eso que yo insisto que deberíamos conocer. Ustedes deberían conocer esto. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pasemos de una terapia de primera línea a segunda y hacia tercera? O sea, la evaluación, ¿cuánto tiene que Sí, ser, doctor? muy buena pregunta. De fármacos, hasta 4 semanas le puedes dar chance. Después de eso, si no hay mejoría, no debes dar más. Y en cuanto a rehabilitación de piso pélvico, nosotros hacemos la terapia combinada, o sea, perdón, combinamos primera y segunda línea. Siempre. Acá está. Siempre cuando llega el paciente y ya yo hago el diagnóstico, o ustedes hacen el diagnóstico clínico de vejiga hiperactiva, ¿ok? Porque acuérdate que es un diagnóstico clínico, no es necesario que mandes a una neurodinamia. Si mandas una neurodinamia, lo más probable que vas a encontrar contracciones involuntarias, ¿no? Del detrusor. Y descartaste todas las enfermedades, infección, tumor, cálculo, y clínicamente es una vejiga hiperactiva, tú puedes empezar. Lo que normalmente hacemos es primera y segunda línea. ¿Qué le dice, señora? Por favor, haga ejercicios de contracción y relajación, vaya a ser rehabilitador de piso pélvico si es que puede, o si no, vea los ejercicios de Kegel en los videos tutoriales que hay en el YouTube. Es una herramienta valiosa, no cuesta nada. Ahora pues que no todo el mundo puede estar pagando una fisioterapista, pues puede ver un video tutorial de ejercicios de Kegel para hacerlo en la oficina o en la casa y van muy bien. Y obviamente restringir líquidos y si es que el paciente usted identifica que está tomando demasiada agua. ¿Qué es demasiada agua? Más de 2 litros al día. Esto y el régimen higiénico y dietético, esto tiene que ser siempre ya una recomendación para, qué sé yo, 3 meses, 6 meses. O sea, no es que solo un mes deje de tomar café, un mes deje de fumar, no, no, oiga, 3 o 6 meses deje esto porque su vejiga está, entre comillas, le digo, inflamada, ¿no? Y no es que con un mes ya va a desinflamar y ya va a ser dejar de ser hiperactiva. No, esto es un cambio de estilo de vida. Y al mismo tiempo le das o bien un antimuscarínico o bien un beta-3 agonista y lo citas a las 4 semanas para ver su evaluación. Si no mejora con uno, le puedes agregar el otro. Y si obviamente, por ejemplo, tú tienes una paciente con glaucoma y no pudiste darle un anticolinérgico y le das un beta-3, ya al mes el beta-3 agonista te dice, el doctor, no, no siento ninguna mejoría, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue acá es el famoso Botox a la vejiga. Si ven tercera línea dice estimulación del nervio tibial posterior, las fisioterapistas actualmente ya están colocando estimulación del nervio tibial posterior. Son unos parches, unos electrodos igualitos a los del electrocardiograma y le lanzan pulsos eléctricos con el aparato TENS. Ese TENS que se usa para el dolor muscular. Todo lo que tenemos lumbalgia, dolores musculares, conocemos ese aparatito. Ese mismo aparatito lo ponen en el tobillo y en la pantorrilla. Y esto bloquea la conducción nerviosa del nervio tibial posterior, mejorando mucho, no, mejorando hasta un 40% los síntomas de vejiga hiperactiva. Entonces, acá en el Perú hasta tercera línea se puede usar Botox o estimulación del nervio tibial posterior. Pero regresando a tu pregunta, 4 semanas es lo que le debes dar de chance para terapia farmacológica. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Ya, ¿todo claro? ¿O no se entendió nada? Ah, ¿todo bien? ¿Seguros? La incontinencia urinaria de urgencia, recuerden, es la vejiga hiperactiva con pérdida de orina, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar ahora con los casos clínicos. Me avisan cuando vean, por favor.